Shalom Urahot, apreciados y apreciadas amigas de Facebook y de nuestro canal. Vamos a comenzar con el análisis del libro de Proverbios como tal. La palabra insignia del libro de Proverbios, que como ya les dijimos antes, es mishle en el término hebreo, es sabiduría. Y el término hebreo de esta palabra es Jokma. Jokma en sí significa no solo el hecho de tener mucho conocimiento, de ser muy versado o muy instruido en algo, tampoco implica el hecho de tener habilidades o capacidades o destrezas, como ustedes lo quieran llamar, muy desarrolladas y muy expertas acerca de algo. De hecho, lo que la palabra Jokma quiere decir es que sabemos utilizar para el bien, para el crecimiento y el progreso real, hacemos esa claridad, estos aprendizajes. Entonces, nosotros hicimos la propuesta que ustedes se aproximaran a sus Biblias personales, buscaran el libro de Proverbios y contaran a lo largo y ancho del libro cuántas veces se repite la palabra sabiduría. Esta palabra, según un comentario que encontramos, se repite 37 veces en una versión determinada. Es probable que en otras versiones haya alguna variación. Aún estamos esperando o aún estamos abiertos más bien a que ustedes comenten si encontraron o si contaron un número diferente. Es probable que se nos escape alguno o que se nos vaya de más, es probable, pero es importante este ejercicio porque es la manera como nosotros queremos lograr que ustedes pierdan el miedo o esa prohibición impuesta, ya sea por términos sociales o por otras razones, para acercarse a la Biblia. Bien, el libro de Proverbios comienza diciéndonos que la sabiduría tiene un comienzo. Según Proverbios capítulo 1 versículo 7, aquí en esta versión que estamos nosotros leyendo dice: la sabiduría comienza por honrar a Adonai. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nos ilustra que la sabiduría es como un proyecto o como un camino que tiene un comienzo. Y si tiene un comienzo, tiene un final o un fin. Hay unas figuras literarias que se utilizan mucho en este tipo de libros que tienden a ser poéticos, como decir, por ejemplo, salmos, proverbios, cantares. Son las metáforas y las personificaciones. En Proverbios encontramos personificaciones, figuras de personificación. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 20 y 24, 20 al 21, dice que la sabiduría hace oír su voz. ¿Sí? Que la sabiduría, vamos a leerla de acá para más facilidad. Por calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz, proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. El único ser que puede hacer oír su voz es una persona. Pero pues nosotros nunca hemos visto la sabiduría cara a cara. Sin embargo, aquí se le está imprimiendo habilidades de personificación. En el capítulo 8, el versículo 1, hace una ilustración muy similar. También la compara con un tesoro. Vamos a ir un momento a Proverbios 20, el versículo 15. Dice: vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. En otras partes de Proverbios dice que al tener este tesoro nosotros aprenderemos lo que significa honrar a Adonai. Porque, apreciados y apreciadas amigas, la gran mayoría de seres humanos que hemos existido y que caminamos sobre esta tierra, decimos creer en Dios, decimos respetar a Dios, es decir, argumentamos lo siguiente: yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo, no le hago mal a nadie, yo sé que Dios existe, creo en Él, y pensamos que esto significa
honrar, amar y respetar a Dios. Sí, estas cosas hacen parte de honrar, respetar y amar a Dios, pero no son lo único. De hecho, hay aspectos más puntuales que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida como parte de una relación de amor para con Él. Bien, en Proverbios 3, el capítulo 3, el versículo 8 dice algo que en particular a nosotros nos gusta mucho, ¿sí? Tiene una comparación muy especial, porque compara la sabiduría como un elixir. La historia humana tiene algunos apartes donde cuenta que, por ejemplo, en la época de los alquimistas, los químicos de ese entonces, que eran conocidos como alquimistas, buscaban algo que se llama la piedra filosofal o el elixir de la vida, que no era otra cosa que una sustancia o un elemento que tenía propiedad de eternizar y de mejorar, de idealizar todo. Es decir, si yo consumía una porción de esta piedra filosofal o de este elixir, yo nunca me iba a enfermar, nunca iba a envejecer, y en la medida en que lo consumiera a cierta frecuencia, pues básicamente obtendría la fórmula de la eterna juventud y de no morir nunca. Y en particular, por ejemplo, la piedra filosofal o este elemento o esta sustancia esencial, al contacto con otros elementos o con otras sustancias, pues los iba a transformar en oro. En ese momento el oro ya era valorado como el metal más precioso, más valioso que había sobre la tierra. Entonces démonos cuenta que en varias épocas de la vida, ¿cierto? Aunque al hablar de la alquimia estamos hablando pues de una época griega como tal, de una influencia griega muy marcada, pero ese siempre ha sido el anhelo del ser humano. Ningún ser humano quiere enfermarse, ningún ser humano quiere morir. El ser humano más sencillo, digamos, que no sea pretencioso y que no aspire a tener casas, riquezas, honores, pues como mucho siempre quiere tener al menos lo necesario, no tener carencias. Entonces, aquí en el capítulo 3 de Proverbios, el versículo 8 dice que esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo, es decir, ser sabios y honrar a Adonai, tenerlo presente en todo, porque ese es el contexto que nos da este capítulo como de la sabiduría, es la mejor forma de no tener enfermedades y de tener una vida satisfactoria y próspera. Más adelante, en el versículo 16 de este mismo capítulo, del capítulo 3, nos dice que con la derecha ofrece larga vida y con la izquierda riquezas y honores. En pocas palabras, el elixir que tanto buscaban los griegos, la piedra filosofal que tanto ha buscado la humanidad. También en este mismo capítulo, pero en los versículos 19 y 20, compara o referencia a la sabiduría con un instrumento o una herramienta. Vamos a leerlo. Dice en versículos 19 y 20: con sabiduría e inteligencia el Señor, Adonai, afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que de las nubes brotara el rocío. Estos dos versículos nos están referenciando muy discretamente al primer relato bíblico que nosotros podemos encontrar, tanto en las Biblias cristianas, es decir, en el texto bíblico que usa el pueblo cristiano, como en el texto sagrado que usa el pueblo hebreo, que es la Torá. Porque ambas corrientes, incluso el Islam también lo usa la Torá, el pueblo hebreo y el Islam tienen en común la Torá, que son del Génesis hasta Deuteronomio o de Bereshit hasta Devarim. Es que para poder nosotros creer en Dios, pues tenemos que tener un referente inicial como raza humana acerca de la manifestación divina. Y el primer referente que como raza nos congrega es de dónde salió todo lo que existe. ¿Quién hizo el planeta? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién hizo las plantas, el agua, las diferentes clases de energía que se mueven en la naturaleza? ¿Quién hizo la raza humana? ¿Sí? Y esto nos lo dice, es el libro de Bereshit o Génesis que encontramos todos en las Biblias. Bien, en el libro de Proverbios, también en el capítulo 4, nos habla de la sabiduría como una protección.
nos dice que es el método por el cual nosotros vamos a alcanzar el buen camino. Pero retrocedamos un poquito al capítulo 3, versículos 23 y 25. Dice, podrás andar confiado por el camino y jamás tropezarás. Cuando descanses no tendrás que temer, cuando te acuestes dormirás tranquilo, no temerás a los peligros repentinos ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. En pocas palabras, la sabiduría es como una coraza protectora indestructible, invulnerable y permanente. Hasta hoy vamos a ver esta parte del análisis. En la próxima parte continuaremos este análisis de lo que significa la sabiduría a grandes rasgos en este libro de Proverbios. Shalom Lehitraot.